Bendiciones. En esta ocasión deseo compartir un tema muy interesante que tiene que ver con la identidad de nuestros hijos. Es tan interesante que podemos trabajar en la vida de nuestros hijos como creyentes, como padres creyentes. Y si hablamos de afirmar la identidad de nuestros hijos, debemos trabajar en la vida de ellos. Recordar que es muy importante el hacerles caminar en la fe en Cristo Jesús. Y cuando estamos criando a nuestros hijos, ellos en su identidad como personas, como hijos nuestros, deben conocer quiénes son sus padres. Y en eso forma parte la identidad de nuestros hijos. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la herencia, incluso hasta genética, que los hijos tienen? Muchos hijos no conocen el parentesco que tienen atrás de sus padres. Hay muchos hijos que no conocieron jamás los abuelos, paternos o maternos, ¿verdad? Pero es muy importante que ellos conozcan su herencia genética, de dónde vienen, y un acercamiento muy importante con esa genética, con ese parentesco, con los familiares de los padres. En eso está anclado muy importante la identidad de los hijos. Y podemos entonces pensar que todos tenemos abuelos, tíos, primos y otros familiares, pero que especialmente también tenemos padres de los que nacimos. Y es interesante que podamos también afirmar como parte de la identidad de nuestros hijos, es su identidad, valga la redundancia, su identidad consanguínea. El criarles en un acercamiento con su parentela, con la parentela de los padres de ambos lados, no solamente de un lado. Y allí entonces vamos a permitir o estar trabajando en la formación de la identidad de nuestros hijos en todos los aspectos. En la identidad genética consanguínea, en la identidad genética espiritual. ¿Cómo es que ellos nacieron en un hogar cristiano? Probablemente, pues estamos hablando de hijos que nacen de padres cristianos. Es valioso formar el carácter de ellos dentro del parentesco consanguíneo y también el parentesco o la herencia genética espiritual. Y me encanta la palabra de Dios tan maravillosa como nos habla, ¿verdad? Realmente de que es necesaria, muy importante, cuando leemos por ejemplo, Mateo, donde habla de la genealogía del Señor Jesucristo,
pensar realmente que el Señor Jesucristo tuvo una genealogía humana, pero también una genética divina. Entonces, Él conocía de dónde había venido Él, quién era Él. Y muy clarito, Él lo dijo, yo no soy de este mundo. Mi Padre Celestial es Dios, mi Padre es Dios. Y es algo muy especial que nuestros hijos conozcan quiénes son sus padres, de dónde vienen y cómo están siendo formados realmente. El carácter de los hijos, según los grandes estudiosos, hacen mención realmente de que el carácter de un niño está formado de los 0 a los 7 años de edad. Y donde con la palabra de Dios se forma en un proceso el carácter de nuestros hijos, cómo va a estar anclada la identidad de nuestros hijos. Y quiero compartir Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde habla de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estoy leyendo en Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En primer lugar, yo puedo encontrar acá en este pasaje que para poder llegar a ser parte del pueblo escogido, del linaje escogido de Dios, se pasa un proceso realmente, ¿verdad? Y pertenecer a una nación santa. En primera instancia, en este pasaje está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era como un hijo de Dios, y era necesario que el pueblo de Israel conociera su identidad, de quién lo había escogido como su pueblo y que le pertenecía a Dios. Entonces nuestros hijos, aunque no son pertenencia de los padres terrenales, pero sí son pertenencia de Dios, porque Él los da. Y es muy lindo esto, el comprender que los hijos pertenecen a Dios y que Dios tiene un propósito por el cual da los hijos a los padres. Y es para que, dice el pasaje acá, esta traducción maravillosa, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es algo especial. Ahora entonces también quiero compartir San Juan 3:16. San Juan 3:16 nos habla de cómo el Padre, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la identidad de nuestros hijos debemos colocar a Cristo Jesús en sus vidas. Eso es muy importante. Y vincular su vida a esa relación muy personal con el Señor Jesucristo. Dice que Dios amó tanto al mundo, o sea, a la humanidad, y en ello está incluido nuestros hijos. Dice que entregó a su Hijo unigénito. Unigénito significa único en su especie, ¿verdad? En su raza, en su calidad de hijo. No había otro ni habrá otro igual que Jesucristo. Entonces, es algo muy especial que debemos colocar a Cristo en la vida de nuestros hijos para formarles también el carácter de que le pertenecen a Dios.
y para que no haya pérdidas en esta vida de nuestros hijos. Eso es muy importante. Deben experimentar, como dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, el nacimiento espiritual para pertenecer a Dios, para que formen la identidad personal en nuestros hijos. Es muy importante que experimenten el nacimiento espiritual. Cuando nacieron de la madre los hijos, cuando nacemos de nuestra madre, entonces estamos ¿cómo se llama? Adquiriendo esa identidad de hijos terrenales de un matrimonio, de un padre y de una madre. Allí comienza realmente a trabajar en la vida de en la identidad de nuestros hijos. Lo que va a hacer ese proceso entonces es ir afirmando quiénes son ellos, de dónde vienen, a quién pertenecen, quiénes son sus padres, cuál es su herencia genética. De allí entonces debemos trabajar en la afirmación de la identidad y que ellos son valiosos en nuestras vidas como padres. Por eso trabajamos con amor y con empeño, con ahínco, en la formación de la personalidad de nuestros hijos. Así que Dios, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento habla entonces de vincular una nueva naturaleza en los hijos. Y es muy importante. San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es muy importante y es maravilloso el saber, el poder llevar a nuestros hijos a ese encuentro personal con Jesucristo. Y eso va a enriquecer entonces la identidad personal de nuestros hijos. Cuando ellos nacen de nosotras como mamá, realmente ellos no están eligiendo pertenecer a la madre cuando nacen. Pero el nuevo nacimiento espiritual, sí, ellos tienen la libertad de elegir pertenecer a Jesucristo, entregarse a Jesucristo. Y eso tiene que ver con la identidad espiritual. Podemos ver dos cosas muy importantes para la identidad de nuestros hijos. Y cuando ellos se encuentran, una es nacer el nacimiento natural y dos, el nacimiento espiritual, pero que es muy importante el poder formar esa identidad, que los hijos no vienen de una casualidad, vienen de un plan perfecto de Dios. Por eso nacieron ellos, porque Dios tiene un plan perfecto. Y la primera de Pedro 2:9 dice, pues ustedes son linaje escogido, Dios elige a los suyos, pertenecen entonces a un sacerdocio especial, real, verdadero, y vienen a pertenecer a una nación santa, a la patria celestial. Esa es parte de su identidad, pertenecer a Dios. Pero ¿para qué nos escoge Dios? Para que seamos parte de su plan perfecto y divino mientras estamos acá en la tierra, y también su plan perfecto eterno cuando pasamos a la presencia de Dios y vamos al cielo. A ese plan maravilloso que los llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para trabajar en la identidad especial y afirmar esa identidad de nuestros hijos, debemos hacerles
conocer que a nosotros nos interesa, nos importan mucho, que son nuestros hijos y que nosotros trabajamos y vivimos para ellos también, para esa formación en todos los aspectos. Y todo lo que trabajemos de manera positiva en la vida de nuestros hijos va a afirmar la identidad y el carácter en ellos. Es maravilloso. Luego, cuando ellos se convierten a Jesucristo, entonces ellos tienen que conocer que son hijos de Dios. Son hijos de papá y mamá terrenal, pero también son hijos del Padre Celestial, del Padre Eterno. Y me encanta porque también en Primera de Corintios podemos encontrar un pasaje en Primera de Corintios 12:13 que dice, porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo, ¿cómo se llama? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los que le pertenecemos a Dios Padre, somos colocados en el cuerpo de Cristo, una labor especial del Espíritu Santo. Así que esto es lindo saber que el bautismo del Espíritu Santo se realiza cuando somos colocados, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Nuestros hijos deben conocer, es parte de su identidad que ellos fueron colocados en el cuerpo de Cristo. Y entonces que para Dios no hay diferencia entre sus hijos. Muy bien, esto es algo muy importante. Y algo que quiero compartir también en relación a esto es, por ejemplo, que la paternidad de nuestro Padre Celestial es muy importante y que la encontramos de esa manera revelada allí en su palabra, de que cuando nos convertimos a Jesucristo, pasamos no solamente a ser parte de la creación de Dios, sino que a ser hijos de Dios. Y esa identidad tiene plenitud porque venimos a pertenecer a Dios. Dios pone en nosotros entonces el Espíritu Santo. Pasamos a ser templo y morada del Trino Dios. Debemos también aprender a mantener esa identidad, ya que a veces nuestra identidad se puede violentar. El enemigo es un astuto, tiene experiencia para poder robar lo que Dios pone o hace en nuestras vidas y engañar, aunque no nos puede quitar el privilegio de ser hijo de Dios, porque Dios, al sellarnos con su Espíritu Santo, al colocarnos el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y al hacernos templo y morada de su Espíritu Santo, nos ha colocado en su cuerpo. El enemigo no nos puede poseer jamás. Él puede tratar de robar la identidad que Dios ha puesto en nuestras vidas en el momento que nos convertimos, pero jamás podrá robarnos esa identidad de que somos hijos de Dios para la eternidad. Ahora, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vienen muchas luchas, vienen pruebas, pero debemos seguir trabajando en la afirmación de la identidad de nuestros hijos. Y ahí viene la fe, la esperanza. Que nuestra fe no debe de ser, no debe menguar, no debe de caer. La fe nos afirma y nos vincula aún más con el Padre Celestial y que le pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios.
Algo muy lindo que cuando nuestros hijos nacen y los estamos esperando, por ejemplo, en nuestra cultura, nos preparamos con la cuna, con la ropa, con todo. Y todos los detalles van encaminados con la identidad que tenemos ya de nuestros hijos. Si es un niño o si es una niña. Nos vamos preparando con ropita para varón, o nos vamos preparando con ropita, con detalles, si es también niña. Es lindo saber que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios fue determinante. No creó términos medios. Dios hizo al hombre y a la mujer detalladamente, determinadamente, hombre o mujer. No hizo términos medios. El diablo ha querido engañar y ya ha logrado y ganado mucho terreno en esta situación. Engañado a muchos, haciéndoles pensar que están en un cuerpo equivocado, que nacieron con alguna formación entre sí y no, ¿verdad? ¿Me explico? Tenemos que afirmar la identidad de nuestros hijos desde que ellos están pequeños. Es al niño tratarle como varón y a la niña como niña. Esto es muy especial. Conocí a una familia donde tenían 2 niños, una niña y un niño. Pero la niña era la mayor y el niño era el menor. Pero ellos siempre quisieron que su segundo hijo fuera niña. No entiendo realmente por qué, ¿verdad? Pero pasó eso. Y empezó la madre a vestir a su niño como una niña, para que jugara muñecas con la niña, con su hermana mayor. Y cuando en una ocasión ellos se dieron cuenta que su sexo era diferente, entonces empezaron a cuestionar a la madre. Y tuvieron problemas bastante serios en esta situación. Por eso es que nosotras como madres, como padres, ¿verdad? En general, debemos cultivar una identidad definida de nuestros hijos. Usted es varón y usted es niña. Dios creó 2 identidades en la humanidad, varones y mujeres. Y creó Dios al hombre, dice, a imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra, varón y mujer, 2 seres humanos con sexo diferente. Y hasta en la forma de la creación del varón, Dios usó diferente material. Y del material que había creado al varón, formó a la mujer. ¡Qué cosa más especial! Dios tan maravilloso con los detalles. Y luego entonces parte de afirmar la identidad de nuestros hijos. Va con esto, con su sexo. Cómo vestir a la niña y cómo vestir al niño. Es muy importante. Así que hay cosas en el camino que cuando los hijos han nacido en un hogar que no es cristiano, pero vienen a Cristo los padres. Y si hay errores,
que corregir es muy importante corregirlos. Dios tiene poder para sanar todas las faltas que nosotros hacemos cuando los ponemos en sus manos de amor para su gloria y para la buena identidad de nuestros hijos. Dios nos trata como a hijos y que es muy importante que ellos entiendan y enseñarles a ser agradecidos con el Padre Celestial, porque yo estoy agradecida con mi Padre Celestial porque Él me hizo mujer y me dio el privilegio grande, el honor grande de ser madre, de criar hijos de mi vientre, los que Dios dio. Aunque Dios me ha dado el honor y el grande privilegio también de formar hijos espirituales. Ha sido un honor, un privilegio ver a hijos espirituales grandes y sirviendo al Señor. Y veo a mis hijos también grandes, a mis hijos de mi vientre. Puedo decir, tengo hijos de mi vientre e hijos de mi corazón. Así que algo maravilloso es formar esa identidad en los hijos, que tengan agradecimiento porque son varones y porque también son mujeres. Tienen ambos la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Así que luego que los hijos llegan al camino de Dios, el enemigo querrá continuar haciendo sentir a muchos que la sexualidad puede estar entonces equivocada. Pero hemos de seguir trabajando en la vida de nuestros hijos. El amor de Dios es grande y es maravilloso y debe de obrar en nuestras vidas con amor, con gratitud para formar el carácter y la identidad de nuestros hijos. No debemos permitir que el enemigo obre en la vida de nuestros hijos. No. Porque es duro ver cuando el enemigo roba la identidad de nuestros hijos. Por eso debemos de trabajar en la vida de nuestros hijos para que ellos vengan a Cristo Jesús lo más pronto posible. Y en casa empezar ese discipulado muy importante, que ellos sean seguidores de Cristo, que ellos sean temerosos de Dios, que ellos anhelen y sean formados para honrar, glorificar, exaltar, seguir, ser obedientes con nuestro Padre Celestial. Y eso les rescatará de muchos sufrimientos en la vida. Recordemos que Satanás no tiene autoridad sobre la vida de nuestros hijos, ni de nosotros. Debemos siempre recordar a nuestros hijos que ellos le pertenecen a Dios, que Dios los escogió desde antes que estuvieran en nuestro vientre y que los eligió para que le pertenezcan a Él y sean también servidores suyos, proclamadores de la verdad de la palabra de Dios. Debemos orar siempre por nuestros hijos, pero también orar con ellos. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos capacitando a nuestros hijos, debemos de recordar que la escuela primaria la tienen en casa. El ejemplo que nosotros les demos a ellos, eso van a seguir ellos también. Lo tengo tan clarito eso. Nuestro ejemplo es muy importante, pero si yo quiero que mi hijo sea lo que yo no soy, va a ser bien difícil. Mi relación personal con mi Padre Celestial
mostrará siempre mi identidad como madre. Mi relación personal mostrará siempre el carácter que Dios ha formado en mí. Un carácter obediente, un carácter dócil, un carácter que ame y que tema a Dios. Por eso debemos de leer con ellos la Biblia desde que están tiernitos, de que están en nuestro vientre. Muy importante. Leerles la palabra de Dios, leer con ellos, orar con ellos, predicar con ellos, enseñarles, y ellos ven el ejemplo. Recuerdo a mi hijo cuando mi esposo predicaba y él estaba chiquitito, y luego él en casa decía que él era papá, y él agarraba la Biblia y predicaba. Digo, a los 3 años él ya sabía, a 3 años y medio él ya sabía leer y leía la Biblia. Algo muy lindo, muy especial. Y mi hija, ella siempre quería ser misionera, porque ella conoció el testimonio, conoce el testimonio de su madre también. Y ellos saben que nosotros somos siervos de Dios y que le servimos a Dios. Y una cosa muy linda y muy maravillosa es que nosotros sirvamos a Dios y nuestros hijos sean integrados con amor, con gratitud, con ese trato que ellos necesitan para ser integrados también en la obra del Señor. Eso es parte de formar el carácter y la identidad de ellos, hombres y mujeres. Nunca sembremos duda en la identidad de nuestros hijos, porque eso es trabajo del enemigo. No debe ser trabajo nuestro sembrar la duda, ni prestarnos para ello. Así que Dios es fiel. Amadas hermanas, amigas, si usted está criando hijos todavía y tiene la oportunidad gloriosa de poner a Cristo en el corazón de sus hijos, de trabajar todavía en la identidad, en la formación del carácter, que sean hombres y mujeres adoradores de Dios, servidores de Dios, temerosos de Dios, que honren a Dios, que sirvan a Dios. Eso es algo maravilloso. Y yo puedo pensar cuando lleguemos a la gloria y Dios nos honre porque fuimos buenas madres, que dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida para ello. Dar gracias al Señor por ello. Así que trabajemos en la vida de nuestros hijos para que ellos exalten también. Y esa es una cosa muy importante. Cuando ellos sean padres, van a realizar la obra que recibieron y que aprendieron, no solamente de nosotras, sino que en el proceso de la vida hay otros maestros especiales, como la palabra de Dios, como el Espíritu Santo, como Dios mismo, y otros maestros también humanos que nos ayudan, nos echan la mano para trabajar en la vida de nuestros hijos, en la identidad, en su carácter, en su formación, en su capacitación. Enseñémosles, formémosles, pongamos el carácter de Cristo en ellos. Esa es una cosa muy importante. Que sean hombres y mujeres humildes, sencillos, obedientes a la gloria, al servicio de Dios. Padre, qué bueno es que tú nos permites ser madres, pero que tenemos esa herencia maravillosa. Tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Tienen un precio alto porque son herencia tuya, oh Padre. Nosotras como madres solo somos administradoras de ese capital que tú pones en nuestras manos. Muchas gracias por ayudarnos, Padre amado.
Primero trabajar en el carácter y la identidad de nosotras como madres. Para que cuando lleguen nuestros hijos, hagamos esa labor maravillosa de formar hijos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Herencia de Jehová, y aquí son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, los hijos sabidos en la juventud. Si Jehová no edificare ni guardare, todo es en vano. Gloria a Dios. Bendiciones abundantes. Amén.